Y, y bueno, empecemos. Ya somos hartos. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todas y todos. Un gusto estar en este espacio virtual, pero espero que cercano y fraterno, ¿no? En estos tiempos que también espero sin duda que estemos todos bien y cuidándonos y bueno, aprovechando por lo menos estas posibilidades de acercarnos gente que no lo podríamos haber hecho de otra manera. Como dice Joaquín, soy parte del Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales, como ven ahí abajo el CIRN, por si quieren meterse al colegio, ver un poco más, que digamos que es un colegio más o menos reciente y que lleno de ideas y de posibilidades para que puedan investigar. De todas formas, todo lo que diga acá es mi responsabilidad y no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Es una propuesta mía. Digamos que yo estoy súper contento de estar acá por el tema, porque creo que muchas veces lo urbano, lo territorial, queda un poco quizás por fuera del mundo ambiental, lo socioambiental. En este caso le voy a dar una preponderancia total, es un tema medular de mi propuesta y creo que viene bien digamos, en el contexto en que nos estamos desarrollando globalmente. Voy a ir avanzando en la presentación e ir mostrando el tema en propiedad, pero creo que esa es la invitación a quienes se interesan por esta mirada urbana, que tal vez es más lejana, tal vez es más, como, no sé, no tan del día a día, no tan cotidiana en lo temático, pero sin duda que en la vivencia y en lo que somos como, porque todos somos ciudadanos, por ejemplo, entonces yo creo que es un tema que nos atañe, ¿no? Nos atañe cada vez más con las aristas que desarrolla. Yo mi programa, digamos que son, bueno, son 4 clases, ahí están las fechas, digamos que tiene 4 temas que se concatenan, pero que por supuesto que cada una tiene su independencia. Entonces la clase del día de hoy, digamos que el gran desafío es mostrar que la urbanización es un proceso, en primer lugar, y que es social y ecológico, ¿vale? Es como, no, es que no tiene que mirarse como algo netamente físico, como el avance de la ciudad, la expansión urbana, que sin duda que tiene esa primera connotación, pero que es social sobre todo porque somos los seres humanos los que nos hacemos cargo de ese proceso, para bien o para mal, y es ecológico porque tiene implicaciones en la naturaleza, ¿no? Es complejo, es multiescalar, y eso creo que es la primer gran mensaje que quiero dejar como instaurado. Entonces hoy va a ser un poquito más conceptual, tal vez un poco de ver todos los temas que trato de englobar, de todas las posibilidades que tiene temáticamente de abordaje, para ir avanzando a la segunda clase, que yo sí quiero centrarlo en que esta urbanización inevitablemente trae cambios, transformaciones en el territorio, y sin duda que desigualdades socioambientales. Y ese vamos a ir viendo en esta segunda clase ya en casos concretos chilenos, tal vez de otras partes, porque hoy vamos a hablar de otras partes también, no solo de Chile, y en la segunda vamos a tratar de casos más específicos, vamos a tratar de ver ahí como el reparto de cargas y beneficios ambientales que se dan en el territorio, vamos a ver quiénes ganan, quiénes pierden con este proceso de urbanización. Y tal vez, puede ser, estoy gestionando a tener una mini invitada de un caso concreto del sur de Santiago, que yo pueda desarrollar una investigación con ellos, y me parece un caso muy interesante de mostrar de resistencia, de defensa, de lucha contra las desigualdades, y bueno, ojalá que lo podamos concretar. La tercera clase le vamos a dar una arista, porque vamos a ir avanzando como, si lo quieren así, como de una visión más negativa a una visión más positiva, ¿ya? No es que yo lo vea así, sino que en el fondo uno parte como con la urbanización, que es pesada, que trae problemas, que trae desigualdades, vamos avanzando. Entonces, tercera clase ya es como tratar de ver aproximaciones, de poder resolver estos problemas, de poder traspasar estas desigualdades. Entonces yo deposito mucho en los comunes naturales urbanos, le pongo entre paréntesis los bienes, porque es un concepto que, aunque es muy antiguo, está como en boga ahora, muy centrado en los bienes, y yo creo que yo me centro más en las relaciones sociales en torno a estos bienes, y creo que eso es una aproximación política, social y ecológica súper interesante,
y vamos a tener ahí un invitado internacional, un amigo de Colombia, que ha trabajado mucho el tema, que viene de hacer su estudio en Finlandia, y que está con toda la disposición de que podamos compartir la experiencia colombiana, que me parece muy, muy interesante, muy pertinente, y podemos ver los matices diferentes, y podemos hacer una bajada constitucional, porque este curso igual, dado el carácter del programa general de la escuela, sí vamos a hacer el intento de hacer una discusión constitucional en torno a derechos ecológicos, o sea, que sea una organización ecológicamente sensible, igualitaria y descentralizada, entendiendo que tal vez no es que vaya a ser el centro de la nueva constitución, pero con tal que podamos discutir ciertos temas, que tenga alguna preponderancia, nos sentiríamos bastante como contentos de que esa discusión se dé, desde una mirada socioambiental, insisto, ¿no? Y no desde el mundo urbano clásico de los arquitectos y de los que han dominado ese campo. Finalmente, vamos a tener una clase donde ya vamos a buscar alternativas democráticas participativas para hacernos cargo de estas estrategias que se van dando, de estas problemáticas que se van superando, como he dicho recurrentemente, con una invitada nacional, que ella es experta en la materia, ha trabajado con diferentes grupos, incluso está estudiando ahora, digamos, con mucho interés en la SCAC, en la Sociedad Climática, entonces, bueno, viene bien su mirada, una mirada ya más concreta, más de participación, y espero que ese sea a temas relevantes para todos. Entonces la idea con ellos va a ser como un poco más de conversación. Les iré mandando, espero por medio de Joaquín o quien sea digamos, de FIMA, como tal vez algún texto chiquitito, algunas preguntas, porque la idea sí o sí es que participen, tan bienvenidos a que participen, a que hablen, pero sin duda que en esas dos, porque la idea de esa conversación es tener preguntas y que se genere un diálogo, ¿no? Entonces, ahí sería súper bueno como preparar un poco esas reflexiones y esas discusiones para con ellos, para además aprovecharlo, ¿no? Son que tienes las ganas de estar en este espacio. Entonces, finalmente, como recordando lo de las preguntas, es que yo voy a poner 3 espacios a los 25, 50, 75 minutos, digamos aproximadamente. Probablemente me pase, probablemente me adelante, pero insisto que, por favor, quien sienta que tenga una pregunta, tenga un comentario, lo vamos resolviendo, y por último, si lo dicen por el chat, bueno, ahí, no sé, aquí me podrá avisar, yo estaré concentrado en la clase, pero siéntase con toda la libertad, porque yo creo que eso es lo que enriquece estos espacios, que todos aprendemos, y todos enseñamos, y todos tenemos preguntas y conocimientos válidos, ¿vale? Así que ese es como a modo de introducción. Entonces, parto con una imagen de Bogotá. Entonces, bueno, eso le dije que voy a tener imágenes diferentes. Yo igual tengo una alta referencia a Colombia porque viví muchos años allá, gran parte de mi vida profesional, y bueno, estudié allá, y en fin, y me parece alucinante el contexto y, como digo, pertinente, y podemos sacar muchos provechos de allá. Entonces, esta es una imagen de Bogotá, del sur de Bogotá, donde se expresa justamente la relación urbano-natural, ¿no? Esto es un parque que se llama el Parque Entre Nubes, parque que nace de la sociedad civil luchando por espacios de protección, un espacio que ha sido claramente, históricamente destinado a la conservación, pero que fue ganando un carácter ciudadano, se fue poniendo más como preponderante su uso para urbano diario, cuidándolo, pero usándolo. Y bueno, y una mirada muestra lo monstruoso de Bogotá, ¿no? O sea, es mucho más grande que Santiago en extensión, mucho más grande en población, sin embargo, muy parecido, porque digamos que esta parte que estamos mirando, bueno, del sur, como les dije, pero y al frente se atraviesa toda la cordillera, o sea, son los cerros orientales, que es como parecido a la cordillera de Santiago, a diferencia que es verde y es tropical, pero como que igual da una especie de parecido como en la trama urbana. Entonces, con esto quiero decir varias cosas. La urbanización de la naturaleza, primero que nada, yo el tema que quiero poner acá es que no se trata solamente de ver como los temas ambientales, ecológicos en la ciudad. Ya eso es como la entrada más obvia, más intuitiva, y yo creo que estamos llegando a un punto en que ya muchísima gente se está dedicando a estos temas, muchísimas organizaciones están planteando la salvación del mundo con estos temas. O sea, ahora ya, ¿quién no está protegiendo humedales y los cerros y los parques y todo lo urbano, y se deposita como una gran esperanza en eso? Entonces yo no quiero
desmitificar eso, pero sí que tengo miradas críticas al respecto. Creo que no es suficiente con esa protección, sobre todo porque le estamos dando como un valor a temas que ya están desde siempre, digamos. O sea, por ejemplo, en este caso, se protege los cerros orientales y ahora hay cada vez más gente motivada, pero los cerros siempre han estado ahí y siempre han tenido unas funciones importantes para los ecosistemas y para la sociedad. Entonces yo creo que no basta con reconocerlo, sino que me alegra que se reconozca. Me parece importante que nos demos cuenta del potencial que tienen estos temas en la ciudad y en la vida urbana, pero yo creo que el esfuerzo va más allá y tenemos que ser capaces de darnos cuenta que muchos de los problemas es por nuestro accionar. O sea, tampoco podemos caer como protegiendo un cerro, pero siguiendo con la misma vida consumista y que no recicla y que no transforma la movilidad y que un largo etcétera que tenemos. O sea, la vida urbana, para que esta naturaleza tenga sentido, es un conjunto integral de acciones que tenemos que hacer. Y evidentemente que no todo es estatal, no todo son las grandes empresas y no todo es el ciudadano de a pie que lo hace en su casa. O sea, esto es una amalgama de acciones. Entonces, para mí la urbanización de la naturaleza involucra todo eso, es una movilización social, es una mercantilización de la naturaleza, porque para bien o para mal, incluso para bien, cuando salen empresas que dicen, no, yo ahora me dedico a hacer restauración ecológica y restauro y hago protección del ecosistema, y se empieza a generar un negocio también, y se empieza a generar un montón de oportunidades y una economía basada en la naturaleza, y ahora está en boga la economía verde y las soluciones basadas en la naturaleza, y se empieza a hacer un boom de esto, lo cual, insisto, puede ser contradictorio en algunas cosas, o sea, como que me empiezo ya a lucrar de algo que está ahí, o sea, lucro de la protección de los humedales. Y no sé, hay organizaciones que protegen los humedales hace 40 años. Entonces, eso es lo que yo planteo como una urbanización. Un segundo tema de la urbanización es que insisto, que es un proceso, o sea, un tema es la expansión, el crecimiento urbano, que es evidente verlo, ¿no? Es evidente verlo como en nuestras ciudades, y por supuesto que no solo Santiago, o sea, cualquier ciudad del norte y del sur va creciendo en forma importante, va expandiéndose, va aumentando su superficie a lo largo y ancho, y sobre todo va aumentando como la cantidad de servicios y de equipamiento e infraestructura asociada a este espacio. Porque muchas veces no tiene que ver con la cantidad de población, sino que tiene que ver con una manera de expandir el capital en los negocios. Eso está ya muy como estudiado por David Harvey, que yo lo puse en la bibliografía, un geógrafo que ha estudiado mucho cómo se relaciona la expansión urbana, la urbanización, con un aumento del capital, con una necesidad y que hace que caigamos en ciudades, por ejemplo, que no son para la vida, pero sí para la inversión. O sea, pensamos ahora las ciudades, las planificamos para que se pueda invertir más y comprar más departamentos y no sé qué, en vez de que sea amigable y sea útil para nosotros. ¿Vale? Entonces, ese es como el panorama de esta primera clase, ¿no? Vamos a trabajar estos temas, pensando también en que no es muy compatible una naturaleza urbana que busca espacios igualitarios y colectivos con quienes insisten en que la única manera de gestionar estos temas es con espacios privados. Y yo creo que es un tema constitucionalmente muy sensible, es un tema muy importante en Chile, o sea, donde una propiedad privada muy, muy fuerte que permea ecosistemas, y yo por supuesto que no estoy en contra de eso, pero sí de una función ecológica de la propiedad, que en el caso colombiano, por ejemplo, existe, donde tú en tu predio puedes tener una reserva natural y a la vez es tu propiedad y eso contribuye al bienestar de todos. Entonces yo creo que eso hay que avanzar en esos temas para que podamos hacernos cargo, porque si no, ¿cómo proteger los humedales? ¿Cómo proteger las turberas? ¿Cómo proteger los cerros? Y una serie de espacios, las laderas, las quebradas, que vemos en Chile que están muchas veces abandonados y descuidados por esta propiedad tan fuerte. Vamos a trabajar esos temas también en las próximas clases. Finalmente, como para terminar esta introducción a esta primera clase, se va a hablar de la huella ecológica de la ciudad, de la dependencia ecológica de las ciudades, porque en este caso, o sea, Bogotá no es autosuficiente.
digamos que el agua viene de otros lados, en un sistema diferente al chileno, unos páramos que son ecosistemas muy interesantes, que no viene al caso, pero que naturalmente van brindándole agua a la ciudad. Los vertederos los tiene que disponer en forma lejana, en este caso en el sur de Bogotá, y caen los mismos problemas que tenemos como una gran ciudad como Santiago, que hay que empezar a organizar y que hay que empezar a depender ecológicamente. O sea, tú, en esa misma medida, eso es lo que muestra, esta urbanización no tiene fin, porque no se circunscribe el límite urbano que dice la ley, sino que se refiere a tú con quién interactúas y desde dónde empiezas a depredar recursos. Ese es como un gran tema de clase 1. Voy a hacer igual un barrido por las otras clases como para que entendamos el contexto del curso y nos situemos. Entonces, como decía, una segunda clase se va a enfrentar a las desigualdades socioambientales urbanas como un tema que me parece muy relevante, como una entrada bien como transversal, digamos, para ver las problemáticas, más que caer como en temas específicos, nos centramos en las desigualdades que son propias de la urbanización, son propias de este crecimiento urbano descontrolado y son propias de estas ciudades que van creciendo de manera constante. Entonces que para no caer como en culpas y en que falló este o este otro, sino que entender que todos somos parte de la solución, todos somos parte del problema y que desenmascarar esas desigualdades y idealmente tratar de traspasarla es donde está el compromiso que tenemos societalmente. Entonces, a mano derecha, pongo las zonas de sacrificio, que es un tema que también en boga, digamos, que ha estado como creciendo, sobre todo con Puchuncaví Quintero, que está, digamos, ahí al medio. Este trabajo, la zona derecha, es de Programa Chile Sustentable, un tremendo trabajo que hicieron de levantar la zona de sacrificio, de mostrar cuáles son sus problemas, sus dificultades, pero yo lo que digo es que lo que le falta es darle un carácter urbano, o sea que, porque muchas de esas, por no decir todas, son para, un poco para el sistema económico chileno, y dos, para tener energía, para que podamos subsistir, para que esté iluminada nuestra ciudad, o sea, como que, digamos que uno empieza a reclamar como, oye, ¿por qué esta zona de sacrificio? Nada que ver, no corresponde, descarbonicemos el mundo, lo cual me adhiero totalmente, pero lo que pasa es que después no hacemos cambios en la vida urbana, entonces ¿cómo vamos a descarbonizar si nuestra vida es totalmente carbonizada? Entonces, quiero tratar un poco de relacionar, entonces, a mano izquierda está una foto muy emblemática del vertedero de Tiltil, de un relleno sanitario, y bueno, un cóndor encima de la basura, súper como gráfico, y esto también es como un poco la mirada urbana, ¿no? De los problemas, como que todo desecho, esta permanente acumulación de basura, de, bueno, de residuos, y en el fondo acá lo que se quiere mostrar en esta segunda clase es quién gana, quién pierde, qué territorio y qué comunidades ganan y pierden, sufren y se benefician de diferentes procesos de transformación producto de la urbanización. Eso es un poco como lo que se va a buscar, donde, insisto, eso en las zonas de sacrificio clásicas, eso implica zonas de sacrificio diferentes, como los rellenos sanitarios, u otros que son necesarios para el bienestar de todos, pero también implica centrarnos en que realmente si todos realmente aceptamos las mismas cargas y nos beneficiamos de la misma manera. Porque eso también implica, por ejemplo, un parque. O sea, uno genera un parque que tiene una tremenda idea, tremendo debate, ayuda a todos. ¿Quién va a estar en contra de un parque? Y eso también, vamos a ver después más adelante, trae problemas y a la vez no todos acceden de igual forma a un parque. Si yo vivo en la periferia, vivo lejos, no accedo en ciertos minutos. En fin, si la distribución va a ser desigual, o sea, si una comuna va a tener todas las áreas verdes, la otra al lado no, y en promedio tienen la mitad. O sea, esa distribución desigual también es parte del problema de la desigualdad. Eso es lo que son las entradas que vamos a ir haciendo. Entonces, avanzando. Lo que les decía, la tercera entrada son los comunes urbanos naturales como alternativa, y es súper relevante esta frase de más allá y más acá de enfoques estadocéntricos, porque tiene mucho que ver estos temas como de lo local, de la participación, donde se le pone toda la responsabilidad al Estado, ¿no? O sea, el Estado tiene que solucionar esto, tiene que darnos las respuestas, tiene que organizar los espacios, tiene que hacer los plebiscitos, tiene que
generar las instancias participativas, tiene que planificar los instrumentos concretos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde está la posibilidad de que nosotros, como grupos comunitarios societales, podamos organizarnos y tomar acciones y hacernos cargo de limpiar territorios, de reforestar, de organizarnos para proteger las cuencas, lo cual está pasando, digamos que tampoco no tiene nada innovador esto, sino que lo quizás es más evidente en Petorca, ¿no es cierto?, con el tema del agua, en Alto Maipo en su momento, siempre como que es muy, lo que yo veo es que ha estado siempre muy permeado como por los conflictos y, y hemos visibilizado poco los espacios propositivos, de articulación, de planificación del territorio, que son ciudadanos permanentes y cotidianos, que está lleno en todo caso. Yo, o sea, yo he salido a buscar, digamos, en Santiago, en el sur en Valdivia, en Concepción, en Yanquihue, en el norte, en Coquimbo, y uno empieza a encontrar cada vez más grupos, y más grupos, y más grupos, y más grupos, y más grupos. Y eso hay que visibilizarlo, ¿no? Y un poco para que cada uno se conozca con el otro, y vayan aprendiendo de los errores y las virtudes, y esa es como un poco la búsqueda de estos comunes urbanos como relaciones sociales, insisto, no como bienes, no solo como el agua, no solo como la montaña, que es súper relevante, sino que también cómo se gesta una relación en torno a ellos, para apropiarse, para resignificarlos, para protegerlos, ¿vale? Eso nos hace una mirada más igualitaria de los espacios naturales urbanos y nos pone de lleno en la urbanización y en la suburbanización, que también hablaremos después, que es un poco ya hacerse cargo de la periferia, ¿no? O sea, como que como un avance de la ciudad va a condicionar una periferia y cómo esa periferia va también transformando a esa ciudad, como lo que pasa en Chile. Y la cuarta y última clase, como les planteaba, es la alternativa ciudadanas, derechos colectivos en torno a la naturaleza, la defensa comunitaria de la naturaleza urbana y también esta defensa, esta resistencia a la crisis climática que estamos viviendo. Acá en la foto tenemos, bueno, una foto genérica a la izquierda como de la crisis climática y la mano derecha un grupo de Quilicura que defiende los humedales, ¿no? Que por cierto tiene un constituyente electo, entonces me parece que va a tener como resonancia este grupo, y el tema que con la ley de humedales urbanos ya es como cada vez más conocido, pero que, insisto, lo relevante es cómo se aprovecha estas colectividades que reclaman, apropian, aprenden y defienden colectivamente espacios naturales que son relevantes para todos, ¿no es cierto?, donde la naturaleza se encuentra en disputa porque no convive muy bien un humedal que se quiere proteger para que sea un parque urbano público con una inmobiliaria que quiere hacer un montón de casas ahí encima y secarlo. Entonces, ¿cómo se concilian ambos intereses? ¿Cómo hacemos para que uno no prime sobre el otro y para que haya una especie de simbiosis, de sinergia, de gana-gana entre diferentes intereses? Porque yo creo que ese es el punto de fondo acá, no es ni una mirada totalmente tirada a los ciudadanos, ni tampoco una mirada totalmente que vaya al mercado, ¿no? Tiene que haber una posibilidad de intercambio y tenemos que ser capaces de ser originales, innovadores para pensar esa forma de compartir, ¿vale? Porque sobre todo estos espacios, humedales, los cerros, las laderas, las quebradas, insisto, voy a ser repetitivo en ese tipo de espacios naturales, son el retorno al oikos, como yo le llamo, el retorno al hogar, a la ecología para mucha gente, o sea, no sé, tal vez, y sobre todo en tiempos pandémicos, ¿no? ¿Cuánto, no sé, hemos podido ir a un parque nacional en el último tiempo? ¿Cuánto hemos podido visitar una reserva? En cambio, sí es factible visitar espacios naturales en nuestras ciudades, en la que sea que vivamos. Entonces, eso ya también es parte como de la vida misma, ¿no? Voy a parar un poco. Entonces, esas eran un poco las clases, las que vamos a tratar ahora, las que se van a abordar en cuatro sesiones, pero este es el punto de partida. Estamos en medio de una urbe global. Eso ya es un consenso. O sea, no sé, igual después me gustaría que las preguntas alguien lo rebatiera, porque también es verdad que
es como que si estuviera marcado el destino, y hace poco estaba hablando estaba en un conversatorio con gente de diferentes países, y alguien planteó, ¿y por qué tenemos que aceptar que el mundo va a ser urbano? ¿No? Bueno, y fue súper interesante como diciendo, o sea, ¿será que no podemos hacer el cambio? ¿Será que no podemos poner un corte y volvamos a lo que éramos? Y lo dejo como pregunta abierta, pero sin duda que la tendencia es un mundo urbano. Esta imagen muestra lo que fuera el mundo de noche, digamos, y donde se ve como los países más desarrollados, por así decirlo, en la luminaria que tienen, ¿no? Una equivalencia en Europa, en Norteamérica, y bueno, Brasil, por ejemplo, un país súper urbanizado, o de alta población, digamos, porque después vamos a ver que eso de la urbanización es relativo. Y esa es la realidad. Entonces, tenemos que las ciudades ocupan solamente el 2% de la superficie del planeta, apenas, ¿no es cierto? Pero utilizan sus habitantes el 75% de los recursos totales, lo cual es abrumador, es una cifra impactante, probablemente conocida por algunos. Yo no digo que sea nueva, lo que sí digo es que ponerla en consideración y ponerla como en mira lo que está pasando y lo que va a venir es tremendo. O sea, son desafíos que tenemos que hacernos cargo, por más que sean, como insisto, una parte muy pequeña del mundo, pero que esto va y no va a parar, ¿no? Esto sigue y sigue y sigue. Esto genera, como sale ahí, presión sobre la biodiversidad, como nunca ha pasado, tiene consecuencias enormes para la crisis climática que vivimos, y voy a ser insistente en que no cambio climático, sino que crisis climática al menos, ¿no? Podría ser emergencia para algunos, yo digo crisis directamente para la vida humana y para la vida no humana. Otro punto que quiero poner en consideración, o sea, esto, por más que evidentemente siempre, si lo estoy hablando yo y lo estamos hablando nosotros, va a ser una mirada antropocéntrica, pero sí que es necesario entender que hay vida humana e inhumana, hay actuantes humanos e inhumanos, y que se relacionen, y que eso es parte de la vida. O sea, no podemos apelar a unas ciudades biodiversas si es que no consideramos a la biodiversidad, como valga la redundancia. Entonces, este es como el panorama de una urbe global de la cual no escapa nadie y que nos pone desafíos súper complejos, ¿vale? Entonces acá, mapa clásico, con datos del 2016, cartografiado por Merino el 2019, que muestra algo más interesante, muestra, bueno, a ver, ¿qué porcentaje de la población de cada país vive en ciudades? Y acá la cosa se distorsiona un poco, porque, bueno, hay una correlación otra vez, sí, con Europa, con Norteamérica, África, por cierto, menos Asia, pero acá, por ejemplo, es interesante Chile, o sea, digamos, el país más urbanizado de Sudamérica, Argentina. Y después Chile está en torno, en un rango del 75-90%, lo cual es un montón, si se piensa como en la cantidad de población del Chile y del territorio, pero hay una mega concentración urbana que todos la sabemos, allá con las tres grandes ciudades ya se entiende esta macrocefalia urbana, o sea, todo está en lo urbano, digamos, y ya lo rural va quedando como territorios ya marginales. Entonces esto es interesante ponerlo en perspectiva, e ir mirando como el panorama, cómo se viene, y Latinoamérica, Sudamérica, tiene una tasa de crecimiento súper alta, ¿no? En términos de otros continentes, comparando. Ahí se ve como gráficamente la comparación. Pero este me gusta mucho, está un poco borroso, pero lo quería para que se viera como todo. Y aquí muestra la población urbana de cada país, o sea, no total, sino que la que es propiamente urbana. O sea, por ejemplo, China, que tiene más de 1.000 millones de habitantes, solamente el 42% urbano. Y eso nos va generando como ciertas discusiones, lo mismo que la India, que es otro país, mega país, 29%, y ahí empiezan como las diferencias. Y ahí Chile, me parece súper importante este dato, porque en torno al 88%, o sea, una mega, corrobora esta concentración urbana, y de población me refiero, ¿no? Porque hay que ser claro en esto es población, y no se refiere solamente a la infraestructura y a lo que decía yo, a los servicios, sino que en temas de población. Y esto nos muestra un panorama de que aproximadamente la mitad del mundo ya es urbana, y esto va creciendo. O sea, hay ciertos gráficos que no voy a poner acá, que ya va mostrando que ya se invirtió la relación, y ya al 2030 va a ser el 60% urbano, y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Ese es como el punto no retorno que decía, con la cantidad de recursos que eso implica, con la huella que eso
significa en la ciudad, en los territorios, en los recursos naturales, en los bienes comunes. Entonces, este es el escenario y este es como los desafíos que se nos plantean, ¿vale? Entonces, me encanta este mural porque muestra como la evolución humana, ¿no? Y muestra cómo vamos avanzando y cómo asimismo nos vamos autodestruyendo, ¿no? Muestra la época urbana, muestra lo insignificante que somos temporalmente y tal vez lo sí significante que somos en términos de transformación. Entonces acá sale la primera pregunta. Me gustaría, todavía no voy a dar el espacio para preguntas, o sea, salvo que alguien tenga una pregunta, pero me gustaría que alguien pusiera en el chat el que nunca ha escuchado la palabra antropoceno. Me gustaría como tener ese registro, porfa, como que el que nunca, como no tengo idea, no sé qué está hablando este tipo, porfa, porque digamos que es un concepto que también que está como surgiendo y que está teniendo muchos matices y muchas reflexiones, y yo quiero ir más allá de eso, o sea, siendo que es un concepto nuevo y complicado, quiero ponerlo como, quiero que logremos en el curso matizarlo, que logremos tratar de ver si tiene sentido para un país como Chile, porque siendo práctico, el antropoceno dice que es una era geológica, o sea, ya está al nivel de era geológica, o sea, que queda plasmado en las capas geológicas del mundo, donde los seres humanos tienen un papel tan importante en la transformación histórica del mundo biofísico y que se relaciona con una crisis ambiental global que genera esta nueva era geológica. Entonces, yo he escuchado dos ejemplos al respecto, así ya súper gráficos. Uno que dice que para darse cuenta de esto basta con ver el plástico, o sea que el plástico va a ser un indicador, pero infalible, de que el ser humano tuvo una transformación sin precedentes en la historia de la Tierra, y que ese plástico va a ser el que dar cuenta de que es un antropoceno, es una nueva era. También he escuchado otra que es que van a ser los huesos de pollo, ¿no? O sea, el pollo es como lo más comido en el mundo, entonces los huesos de pollo van a ser tantos y tantos y tantos que va a ser innegable esta transformación. Pero yo tengo acá varias cosas que como que plantear, porque uno, bueno, evidentemente no podemos comparar un antropoceno de un mundo totalmente desarrollado versus países que tal vez tenemos menos injerencia en esa transformación, climáticamente, en términos de pérdida de biodiversidad, o sea, no es comparable Chile con Estados Unidos y menos un país africano con China, o sea, como que tampoco, volvemos al tema de las distribuciones de los promedios. En el fondo, claro, el antropoceno sería un promedio mundial, ¿no? Pero habría que hacer las diferencias locales y continentales, si se quiere. Pero por otro lado, a mí no me gusta particularmente que hay un mensaje acá que en el fondo te dice como estamos en el antropoceno, somos tan importantes que en realidad vamos a cambiar todo para que nada cambie, como el gato pardismo que se dice, ¿no? O sea, estamos en un discurso que, claro, hay que cambiar nuestra forma de consumo, hay que cambiar nuestra forma de relacionarnos, hay que cambiar todo, y finalmente uno ve que nada cambia en lo absoluto y todo sigue igual. Entonces también eso me parece que como que es una mala señal, como un mal elemento de este antropoceno, como que nos da libertad al final, como que, bueno, si ya lo jodimos, entonces sigamos así. Y sobre todo tampoco me gusta que deja el nombre de una época geosocial, en este caso, decida nuestro futuro y nuestras políticas, que es un poco relacionado al anterior, o sea, como que si ya estamos en el antropoceno, entonces eso inevitablemente trae unas consecuencias y una forma de actuar. Y vuelvo con la pregunta que hice al principio, como, ¿será que este es el único destino que tenemos como sociedad, como humanidad? No podremos darle el cambio, no podremos darle la vuelta a la tuerca y volver a hacer un descenso, un retroceso en esta espiral y volver a una vida más armoniosa con el medio ambiente. Yo creo que ese es como el tema central. Sin embargo, el año 2018 hubo un manifiesto de académicos chilenos que se planteó desde varios contextos y se plantea un pacto de convivencia basado en el antropoceno. Y se dice que hay que cambiar los modos de vivir, hay que crear nuevas posibilidades de futuro, hay que
reorganizar nuestra vida colectiva, los bienes comunes, las políticas públicas, y basarnos más en la justicia socioambiental, en la educación, en el arte, en la espiritualidad. Este manifiesto dice: superemos los conflictos socioambientales para crear un mundo diferente. Entonces yo creo que eso sí también, eso me parece interesante, nos da como una cierta, un futuro más posible, y superar este antropoceno, que incluso yo lo he leído en unos autores ingleses, del antropo-obsceno, porque dice que es obsceno que en el fondo, como el teatro griego, que nos hagamos los tontos, así decirlo, nos hacemos lo que no entendemos, y que todo sigue pasando igual, ¿no? O sea, ese es como un poco el mensaje. Y relacionado a esto, tenemos esta imagen que yo no quiero tomar, no la tomen en total propiedad, porque en el fondo es una, obviamente una crítica al COVID, ¿no? Y yo no quiero meterme en ese tema, como no soy antivacuna ni mucho menos, pero sí me gusta el tema de la ola, o sea, que en el fondo, en realidad, así como hay un COVID y una recesión económica y social asociada, y hay un cambio climático que todo el mundo habla, digamos que hay un colapso de la biodiversidad, que ese realmente es el tema, ¿no? O sea, se ha planteado en diferentes medios que probablemente una de las causas de este COVID es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y yo creo que ese es como el tema central, ese es como el tema de fondo, y es el que, insisto, el que veo que no pasa mucho, ¿no? Y que no cambia mucho en el mundo, y que se toma muy técnico y muy tecnocrático, muy gerencial, y como que se ve que, digamos que, no, esto lo resolvemos con tecnología, esto lo resolvemos con no sé qué cosa, y no se ve el fondo de la importancia que tiene. Incluso está alineado, lo sabemos, a discursos y a grupos de poder que en el fondo desesperadamente nos intentan decir que el crecimiento económico es indefinido. Y yo creo que eso ya tenemos que empezar a verlo como con más visión de futuro, de que esto no es así, la biodiversidad es finita, y hay que hacer un pare, sobre todo en especies estratégicas y en territorios que deberían ser intocables. De hecho, hay un libro que se llama Ciudad Futura, donde Fredric Jameson dice que es tan loco esto que es más fácil para nosotros imaginarnos el fin del mundo que el fin de la vida capitalista que llevamos. O sea, aceptamos el cambio climático, aceptamos que va a afectar nuestros climas, nuestras vidas, nos vamos a inundar, vamos a tener calores, sequías, un montón de refugiados ambientales, pero cambiar el sistema es difícil y ni siquiera lo pensamos. Entonces hay que pensar en las causas del cambio climático. Lo vamos a ver en la tercera clase, en la cuarta, con más detalle, con más argumentos, pero sin duda que el carbono es un tema central en la vida urbana, y yo no veo que se está abordando tanto así, ¿no? Se está abordando mucho más como los efectos, las consecuencias, en cómo nos adaptamos, y no en las causas. Y las causas son un mercado energético insaciable, digamos, una economía carbonizada a mil, y eso es lo que hay que empezar a discutir, ¿no? Y para que veamos esto, cómo la atmósfera se entra a la mercantilización de la vida, y eso hay que un poco pararlo y frenarlo. Entonces, no sé, puede ver si hay preguntas hasta el momento en esta parte más global, conceptual esta mirada oscura, digamos, de lo que estamos viviendo, ¿no? Si alguno se aventura, encantado. En el chat había un animado debate, pero después lo vas a poder revisar. Perfecto. Seguramente. Pueden pedir la palabra, hay un botón que se llama reacciones y luego dice levantar la mano, tal como lo hizo Francisca. Así que dale, Francisca, y si hay más palabras pueden hacerlo de ese modo o bien escribir por el chat, pido la palabra y las anotamos. Dale, Francisca, activa tu micrófono, por favor. Y luego Cristina. Muchas gracias. No te escuchamos, Francisca. Estás silenciada. Ya, ahora sí, perdón. Ahora sí. Quería preguntar qué es lo que define una vida urbana, me quedó esa duda.
es el vivir en una agrupación importante de población, es la infraestructura urbana, es el tipo de dinámica de vida que tenemos. Pero estoy pensando, por ejemplo, con mucha gente que prefiere irse a vivir al campo o a las periferias de la ciudad, y muchas veces eso implica arrastrar la ciudad con uno mismo, digamos, ¿no? Como exigiendo que después se pavimenten los caminos, etcétera, y no se lleva como toda una serie de infraestructuras. Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué es lo urbano? O sea, ¿qué sería lo urbano distinto de una ruralidad más poblada? Eso me quedó esa duda. ¿Qué son las dinámicas de ocupación del espacio? La cantidad, la concentración de gente, o etcétera. Esa es mi pregunta. Gracias. Ay, me pasé. Francisca, vale, te agradezco la pregunta porque súper pertinente, porque igual lo dije, probablemente no lo expliqué bien, pero es que para mí, y esto, claro, no soy historiador, el historiador tendrá una mirada súper clara de que ha habido una vida urbana y ciudades desde muchísimo tiempo, y un arquitecto también tendrá su mirada. Yo desde un punto de vista socioambiental, yo creo que tú mismo lo respondiste, o sea, hay una influencia urbana, y si efectivamente vivir en la cordillera, pero hacer, como tú dices, que se lleven los caminos, que te pongan un negocio, depender de la energía, hacer que todo siga yendo en ese camino, para mí habla de una urbanización, como un proceso. Eso es lo que trato de plantear, como que eso es una urbanización, más que definir lo urbano como un límite, un perímetro. Porque incluso cuando yo sé que pienso mucho, no sé si algunos de ustedes, obviamente varios conocerán, no sé, el aeropuerto de Puerto Montt, y es súper interesante porque el camino, si te vas de Puerto Montt al aeropuerto, uno pasa por un río, mucho bosque, pero para mí ese territorio ya está periurbanizado, como se puede decir, o sea, ya genera una dependencia, una funcionalidad a esta metrópolis que es Puerto Montt, y el aeropuerto es parte, sin duda, de esa relación. Entonces ya tú no puedes separarlo, por más que al medio haya una casa en el campo y sea un entorno maravilloso y rural, ¿no? Porque eso es lo que digo, entonces una cosa es el suelo, cómo se clasifica, y otra cosa es la funcionalidad. Y a mí me gusta ver las cosas así, como en la funcionalidad. Si hay un embalse para que nos dé agua y electricidad, eso también genera una dependencia mutua de la ciudad con eso. Entonces, para mí eso lo define esto urbanidad, ¿no? Un poco con el tema de los recursos y un poco como con... Y sin duda que la población ejerce una relación más obvia, ¿no? O sea, obvio que una gran superficie con gente, automáticamente se entiende como urbano. Esa es como un poco mi explicación, no sé si te queda más claro, pero digamos que ese es como el desafío, porque incluso esto genera un problema, que muchas veces las clasificaciones de urbano y rural también son antojadizas, o no son antojadizas, son súper así como pragmáticas. Entonces, efectivamente, ¿vives en la cabecera municipal o no? Si no vives en la cabecera municipal, eres rural. Y claro, vivo en la cabecera, vivo al lado, vivo en una parcela, pero como tú dices, pero llevándome lo urbano hacia mí permanentemente y generando un desarrollo urbano permanente. O al revés, un municipio pone el límite urbano en el plan regulador comunal, que es el instrumento oficial, ¿no es cierto?, chileno para ordenar el territorio urbano, y el límite se amplía, se amplía, se amplía, porque de esa manera puedes generar más desarrollo mobiliario urbano, y tú, alguien que está, digamos, literalmente viviendo en la ruralidad, para los conteos oficiales es urbano, que es un poco lo que pasa en Chile, y por eso es que somos tantos urbanos cuando en realidad no están así. Entonces, yo creo que el debate es interesante, como, no, por supuesto que no está resuelto, y que por eso es que a mí me gusta este curso, digamos, como para empezar a plantearnos eso, o sea, es un país urbanizado, hasta qué punto, de qué forma y con qué características, ¿no? Empezar a descubrir eso. Francisco, Gracias. disculpa, Francisca. Francisco, te quería comentar que habían 5 palabras pedidas, entonces, si te parece, podemos hacerlas en tandas de a 2 para avanzar un poco más rápido y que luego no... Sí. Vale, entonces, ahora viene Cristina y Patricio, luego, bueno, y ahí responde y luego lo indico por el chat. Cristina y Patricio, por favor. Ya, parto yo. Mi pregunta va un poco pensando en esta propuesta o como cuando vimos lo de la espiral, que claro, el humano está avanzando en tendencia a vivir en ciudades y ya estamos como muy en eso y que quizás podríamos volver a estar en más comunión con la naturaleza, pero pienso que de repente
no sé, pues la solución, si lo veo así, volver a vivir más en la ruralidad o en como en eso con la naturaleza, si consideramos que la población igual está creciendo, lo veo solo en términos como de eficiencia de espacio, que a lo mejor vivir en una ciudad igual hace más sentido que volver a vivir más rural o natural, porque no da el espacio y al final ocuparíamos más lugares que son como, que prestan servicio ecosistémico y de biodiversidad, y si vivimos todos como disgregados va a ser más difícil conservarlo. Eso más que nada, entonces, bueno, como comentario que a mí igual me hace un poco de sentido esa vida en ciudad, como para poder hacer esa delimitación y ocupar de forma más eficiente los recursos a todo nivel. Eso. Vale. La respuesta te la debo porque la próxima parte voy a abordar ese tema, entonces quizás ahí logramos ser más eficientes, pero la tengo anotada y me acuerdo de ti, Cristina, todo bien. ¿Había Patricio. otro? Bueno, ante todo quiero hacer un comentario al respecto de lo que se estaba tratando acá, que tiene que ver con la culpabilidad que nos quieren echar a todos los ciudadanos en cuanto a que nosotros somos como los responsables de la contaminación, somos los responsables que se acabe el agua, en consecuencia que son otros, los capitalistas, los que están sacando tanto, digamos, todo tipo de recursos, y entre otras cosas el agua. Y lo otro, respecto del uso de los territorios, que tiene que ver, por ejemplo, el hecho de que existan ciudades comprimidas, que se produzcan edificios, eso viene a proteger, en cierta medida, también el campo, lo rural. Ahora, lo rural está más bien amenazado por todo lo que tenga que ver con los monocultivos, ¿ya? Porque resulta que están, primero, copando gran cantidad de territorio, y aparte de eso están generando una contaminación con agrotóxicos y otro tipo de elementos que vienen a degradar la naturaleza. Entonces, es interesante, digamos, analizar esa cosa. Por demás, el hecho de que exista escape de la gente a copar los campos, poblarlos, viene a ser casi como lo que antes hacían los pueblos originarios, que se dividían su territorio en otra forma, no en esta forma tan urbanizada, no en esta forma tan, ¿cómo se podría decir, un poco industrial? Eso es lo que yo quería comentar. Vale, gracias. Viene Andrés y Mauricio. Sí, o avanzo un poco, pues es que yo me demoré un montón en la primera parte, voy a tratar unos temas y abordamos la segunda tanda que viene pronto. ¿Y hacemos, te parece? Sí, claro, sí, hagámoslo de ese modo. Quedan guardadas entonces las palabras de Andrés y Porfa, sí. Mauricio, y podemos volver sobre Gracias. eso luego. Para poder avanzar porque me quedé muy pegado en lo global y bueno. Entonces, el punto de fondo, y acá es donde retomo lo que decía Cristina, lo que decía Patricia, digamos que el tema no es la ciudad, sino que el tema es que la ciudad y la naturaleza se han visto como separadas, ¿ya? Y no han enseñado eso, y de hecho hay como un montón de cuentos infantiles, si uno mira como el bosque, que es oscuro, o sea, como que siempre hay una mirada como que lo natural, aparte a nosotros no somos naturales, y la primera pregunta es ¿qué tiene de no natural una ciudad? Esa es la primera pregunta, por ejemplo, ¿ya? Y la segunda es como, en realidad, ¿hay naturaleza en las ciudades o las ciudades están en la naturaleza? Porque llegaron después y están imbuidas. O sea, me gusta esta imagen porque justamente muestra esta fantasía de la naturaleza y como si fuera esto prístino, limpio y ordenado, que no tiene nada que ver con la sociedad. Y creo que ese es como un punto que es relevante poner en consideración. La social y la natural están juntos y la ciudad los mueve y efectivamente puede ser más eficiente para el uso de los recursos y puede ser parte de las soluciones, pero también es parte de los problemas. Entonces yo planteo que hay una ficción de la naturaleza urbana, una ficción porque se inventa muchas veces. Por ejemplo,
Este es un edificio que se llama el Bosco Verticale en Milán, y se planteó hace, no sé, digamos, probablemente el 2013, por ahí, 2014, y era el edificio que tiene árboles perennes y se vende como la gran maravilla, y yo no tengo nada contra esos edificios, y ni mucho menos, y los techos verdes, yo creo que son grandes soluciones, pero sin duda que eso tampoco es naturaleza urbana, o sea, puede ser un complemento, puede ser una ayuda, puede ser otra forma de, pero no te pueden vender esto como naturaleza urbana, porque si no, nos equivocamos el mensaje y se desvía. Este otro que está en Suiza, que es un poco la misma característica, y acá, bueno, yo esto lo empecé a investigar el año, como decía, 2013, ya ahora, o sea, de estos hay imágenes y proyectos hay cientos. Entonces yo me quedo con los originales porque son como los más, para mí, los más como rupturistas en ese momento, donde te venden eso, o sea, naturaleza en tu balcón, ¿ya? Y eso es, y digo, insisto, un complemento interesante, pero no es la solución. Este, por ejemplo, es una serie de techos verdes y parques en una biblioteca en California de un arquitecto uruguayo, son 12 hectáreas también. Tremendo proyecto, tremenda inversión, una gran aporte para el servicio de la naturaleza, etc. Pero no se compara con este, que está en la cercanía de Cali, que son las mismas 12 hectáreas, que son un bosque urbano planificado, ¿no? O sea, se planificó, se dejó ahí para que sea parte de la estructura urbana. Y estos espacios sí que son difíciles de encontrar en las ciudades nuestras, y sobre todo con esas dimensiones, porque muchas veces hacen parques, muchas veces hacen reservas, pero para que tenga un tamaño y para que sea realmente conecte con especies, permita el tránsito de especies, genere servicio del ecosistema, tengamos beneficios, tiene que tener un tamaño, digamos, importante, ¿no? Entonces, estos son, digamos, no se puede comparar uno con otro, ese es como un poco el mensaje y esto de la ficción. ¿Cuál es la naturaleza urbana? Las dos, ¿no? El anterior, construido, totalmente construido, y es natural, ¿no? Pero no podemos dejarnos engañar que solo con el construido vamos a devolvernos a la naturaleza. Entonces, un futuro verde, ¿para qué y para quiénes? Porque ese es el tema. Si no todos podemos acceder, si no todos vamos a tener las mismas condiciones de cercanía, ese también hay que preguntárselo. Este otro ejemplo, la pequeña isla, hecho recientemente en Nueva York, que también yo me parece interesante, o sea, se construye sobre el agua, totalmente artificial, genera un nuevo espacio, y yo he visto en redes como profesionales un montón de gente del urbanismo y como que dicen, no, qué maravilla, esto es ya lo más trascendental para Nueva York, ¿no? Nueva York ahora sí que es natural y es verde. Entonces eso nuevamente vuelvo como al discurso de que se tratan así, porque nos lleva como a imágenes de este tipo, así como ya como una vida totalmente urbana, ficticia, cyborg, ya donde no somos ni humanos ni máquinas, y está como en el horizonte. Esta es una ciudad china que se planificó totalmente para que sea ecológica, y es lo mismo, y se usa como referente, y un montón de empresas chilenas y postean, uy, la ciudad china, qué maravilla, es totalmente ecológica, y recién se está poblando, y muestra la ficción, o sea, no porque ponga arbolitos es verde, el verde también, la naturaleza tiene que ver también, insisto, con el modo de vida, por eso es que Curitiba en Brasil es un ejemplo, porque aborda la movilidad, aborda los metros cuadrados por habitante, aborda el reciclaje, aborda una serie de elementos que no son solamente plantar árboles. Entonces hay que ponerse la pregunta como verde para quién, para quiénes, para qué, con qué fin y qué nos va a aportar realmente. Este otro tema, voy a ir rápido porque me comí mucho tiempo al principio. Esta es Medellín, esto es un trabajo que hicimos con un amigo y donde planteamos la urbanización desde una mirada socioecológica, y donde acá mostramos, y yo incluso pude participar en la planificación de parte de este cinturón verde, que son muchos municipios, y lo interesante es que aporta espacio público, que es una solución de diferentes maneras, pero a la vez también trae consecuencias, y eso lo voy a decir más adelante, pero muchas veces no nos damos cuenta que ciertas soluciones ambientales traen consecuencias negativas, desplazando a personas, subiendo el valor de las tierras, y eso genera que la gente tenga que irse, y una serie de elementos que no se consideran a la hora de planificar. Yo creo que soy muy partidario de planificar el verde urbano, de tener más espacios, pero hay que tener en consideración todas las variables, hay que tener una mirada integral, porque eso depende del futuro de nuestras ciudades.
Acá lo que planteamos como crítica es como ¿para qué cinturones? Que este cinturón verde si no tenemos pantalones, o sea, como que vuelvo recurrentemente a la idea, hay que tener una postura robusta, una serie de acciones robustas en la ciudad para que estas acciones pequeñas tengan sentido en la totalidad, para que haya un modelo integral de ciudad ecológica, para que no se aborde solamente pequeños espacios de ocupación del territorio, para que no solo sea una protección de los ecosistemas, sino que sea la posibilidad de mover a la sociedad, traspasar las desigualdades y que la urbanización de la naturaleza sea una posibilidad de desarrollo y no al contrario, una limitación de este. Esto rápidamente es un esquema que es fácil verlo como que va de lo natural a lo construido, que es un poco lo que hemos ido hablando ahora, o sea que las dos cosas coexisten, desde un parque nacional urbano hasta un techo y fachada verde, y cómo va avanzando en niveles, y cómo esto tiene diferentes denominaciones como infraestructura verde, que está también en boga, esto es la estructura ecológica, la matriz rural, que también viene desde arriba, y que todo esto, claro, es fácil conceptualizarlo y es difícil implementarlo, ¿no? Por ejemplo, claro, la primera cosa que también esto me gustaría como que si pueden dejarlo en el chat, como si se entiende la diferencia o si lo han escuchado, si, que ciudad es distinto de urbano y distinto de urbanización, como que hacer esa distinción, ¿verdad? Como que la ciudad como aparato físico, lo urbano como modelo y como territorio y la urbanización como proceso. Y este es el modelo que les digo que vamos a ir avanzando en las clases, que hay una serie de desigualdades que influyen en la estructura ecológica de nuestras ciudades, que son estructura ecológica, me refiero a los elementos naturales que la determinan, como las quebradas, los ríos, los cerros. Hay un derecho a la ciudad que está en juego y unos comunes urbanos que son la alternativa. Este va a ser como el eje conceptual que vamos a ir desarrollando, espero, con más detalle en las otras 3 clases. Y llegamos a un tema súper interesante porque ahora ya no es antropoceno, sino que es capitaloceno, o sea que ya que nos pone que finalmente el antropoceno no es suficiente y que la acción humana, y acá un poco lo que decía Patricio, que nos culpan, bueno, pero acá nos culpan no a los ciudadanos, sino que ya la culpa netamente se le pone a este movimiento, a este capitalismo global, que es voraz, que se apropia de la naturaleza y los territorios, y que las acciones humanas directas son parte del asunto, pero no se compara con las transformaciones ambientales de estos grandes procesos globales que nos afectan, ¿no? Y que eso, en definitiva, es esta urbanización de la naturaleza, que sacándolo un poco de lo local, ¿no? O sea, en lo local yo veo que están las soluciones, o muchas de ellas, y en lo global está en juego el futuro, ¿no? Entonces ponerlo ahí como otro concepto que lo dice Jason Moore, yo puse un librito ahí en la bibliografía, y después salen un montón de conceptos relacionados, pero yo creo que está bueno el debate, ¿no? Porque es como plantearse que hay diferentes formas de ver el mundo, digamos. Eso me parece interesante, o sea, unas miradas distintas que nos dan la alternativa y nos dan posibilidades, y eso me parece bien como para que vayamos conversándolo. Entonces también lo dejo ahí como pequeña tarea, el que no lo ha visto, no lo ha pensado, hacer una pequeña búsqueda y ver de qué se trata esto como concepto y como marco de mundo. Entonces, podemos hacer preguntas ahora porque me queda la última parte, tal vez ahora sí juntar las otras dos y no sé si habrá otra. Hay 3 Por favor. pendientes, Ya, de súper. Andrés, Mauricio e Ignacio. Así que de pronto las podemos hacer juntas, luego las respondes y ahí vemos si que aparecen más preguntas o si continuamos, ¿vale? Vale, gracias. Ya, dale Andrés, por favor, activa tu micrófono. Luego Mauricio y después Ya. Ignacio. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, mi pregunta dirigía básicamente desde una mirada multidisciplinaria. Yo soy egresado de Derecho y siento que obviamente el tema medioambiental tiene que considerarse, tiene que desarrollarse en sede interdisciplinaria, o sea, tienen que haber muchas personas, muchos saberes involucrados para dar soluciones concretas a temas particulares. Y en este caso en particular, la pregunta dirigía a cómo dentro de este proceso constituyente, que nos entrega una serie de herramientas, con muchas limitancias también, pero sí hay herramientas de cambio, cómo podemos garantizar
que la convivencia humana, que los asentamientos humanos tengan relación directa con la naturaleza, que creo que es un tema esencial para que volvamos a tener esa comunicación con lo natural y no ver solamente cemento a nuestro alrededor. O sea, yo viví, para terminar, hace poco tiempo en Santiago, donde sí hay parques y hay obviamente edificios también en algunos lugares concretos, que sería el centro, como Providencia, Santiago Centro, por ejemplo. Y el cambio brusco que experimenté ahora, viviendo a otra parte, que está Talcahuano, donde no es así, por ejemplo. ¿Y por qué tiene que haber esa diferencia? Y por cómo el constituyente tiene que encargarse de que los diversos territorios tengan necesariamente esta relación garantizada entre lo humano y lo natural. Gracias. Mauricio. Ya, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ya, un gusto primero que todo. Mira, mi pregunta iba más sobre el tema del antropoceno, pero ya superamos el antropoceno y llegamos al capitaloceno. Pero en estricto rigor, yo creo que es el punto clave, ¿no? Yo creo que la clave de todo, el desarrollo, hacia un desarrollo sostenible, es la superación del antropoceno. Entonces mi pregunta ya enfocada más que nada en torno a qué formas de habitar o qué formas de desarrollo en torno a políticas públicas, en torno a políticas incluso comunitarias, podamos darle una superación a ese antropoceno. En torno a eso ya un poquito la pregunta, y también fijar o reforzar el tema y enlazar y concatenar lo que ha presentado Francisco esta noche con respecto a la crisis sanitaria en la que estamos, la crisis climática que viene después encima, la crisis de los recursos naturales, que es otra ola, con las crisis también en las cuales nos pueden dar, digamos, algunas luces o nos pueden dar las posibilidades de superar ciertos momentos, basado también en una figura un poco de esta superación del antropoceno. Y me gustaría poner dos ejemplos. Por ejemplo, una crisis en torno a un desastre natural como fue el terremoto del año 2010, se desaprovecha la oportunidad local, por ejemplo, en las regiones donde fueron más afectadas por el tsunami, como Constitución, de desarrollar políticas económicas en torno al nuevo desarrollo de esas ciudades. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace o qué hacen las políticas públicas o el gobierno de ese entonces? Le da el mercado a las grandes compañías como para desarrollar todo lo que era la reconstrucción en torno a la materialidad, ¿no? O los insumos, en vez de dárselas, por ejemplo, al negocio local o a las mismas comunidades de cómo desarrollar su economía y sus negocios en torno a ese desastre. Por ejemplo, las ferreterías que existían en esas localidades. Ahí hay un punto. Y dos, como también otras experiencias de países más desarrollados han tomado también las crisis para poder desarrollar y también superar esta especie de condicionante antropocénica, en donde, por ejemplo, los Países Bajos en los años 70 tienen una crisis tremenda con respecto a los recursos energéticos, sobre todo en torno al petróleo, y hacen un cambio desde políticas públicas de desarrollo hacia la movilidad sustentable, en este caso bicicleta, caminata y transporte público. Vemos en la actualidad que después de 30 años, ellos que tienen un mejor estándar de vida, una mejor calidad de vida, un desarrollo en torno a la sustentabilidad, y ponen al ser humano o a las personas, al ciudadano a pie, como prioritario en torno al desarrollo de sus políticas públicas. Creo que esos dos ejemplos podrían reforzar lo que estaba presentando Francisco y preguntarle, como comentaba, qué formas tenemos o ejemplos para poder superar este antropoceno dentro de la ciudad. Gracias. Gracias, Mauricio. Ignacio, ¿estás por ahí? ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, buenas. Se escucha bien. Mi pregunta va en algo súper simple. Dale. Te escuchamos, dale. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, como hablaba Francisco, se supone que en la actualidad tenemos como dos caminos, que es como este de seguir evolucionando junto a la naturaleza, como lo que presentaba, que era, no sé, pues los árboles entre medio de las casas, y hacer que la naturaleza sea más humanizada, o tenemos el otro camino que es devolvernos a lo que estaba antiguamente. Mi pregunta es, ¿cómo se ve lo urbano en ese escenario? ¿Se pierde totalmente o se modifica y se torna como en otra cosa? Así que se entiende la pregunta. No sé, me gustaría que precisara un poco, porfa, para entenderla bien. Disculpa. Mira, es que
se planteó que tenemos dos escenarios, ¿cierto? Ahora, yo me estoy, porque personalmente yo creo que el ser humano no puede seguir introduciéndose en la naturaleza, no hay un escenario más allá, o sea, el ser humano llega acá y se devuelve, o si no sigue como a su perdición. El tema es cómo se ve lo urbano en eso, si que nos devolvemos a lo que era el ser humano hace 2000 años o hace 4000, 5000 años, para poder dejar la naturaleza tranquila de una vez. ¿Se pierde la urbanización o tiene que modificarse totalmente? ¿Y de qué forma? Vale, ahí sí. Gracias. Bueno, mira, lo primero es que este curso, o sea, esta primera parte ha sido tratado de ser como sinóptica, o sea, ha sido un marco general que yo espero que vayamos avanzando y las dudas y los temas se vayan ampliando, ¿no? O sea, porque va a ser justo, digamos, digamos, cualquier curso pasa eso, pero no, muchas de las cosas que preguntan probablemente las vayamos viendo después. Pero, dicho eso, igual haré el intento de aventurarme en alguna posibilidad de respuesta, ¿no? Porque sobre todo me parecen buenas preguntas porque no las sabemos nadie, pues, entonces por eso que son buenas preguntas. Acá es mejor el ejercicio de preguntar que responder. Pero así todo me parece, bueno, la primera pregunta, Andrés, sin duda que esto es interdisciplinario y es un diálogo de saberes, porque no es solo de quien estudia en la universidad, ni en la universidad socioambiental, sino que es de quien tiene los conocimientos y eso está más que comprobado, pero los que nos gusta lo social, digamos, y estar en el terreno, lo comprobamos a diario que la gente es maravillosa y jugada y seca y la tiene clara y ya. Tienen todo, lo que les falta muchas veces es que se visibilice eso. Así que estoy de acuerdo contigo. En lo de los temas de los constituyentes, yo siento que, no sé, parte del objetivo de este curso es tratar de sacar ideas de eso, de cómo podemos aportarles, porque yo siento que el debate se lo va a llevar muchos temas, por supuesto, mucho más en la agenda, y si lo llamamos lo socioambiental también, temas como más clásicos, más a la vista urgentes, pero yo creo que sí se les puede hacer ver que digamos que esto depende del futuro y que también si seguimos en este modelo, claro, extractivista y de urbanización sin fin y sin frenos, evidentemente que no va a quedar nada que cuidar tampoco. Entonces yo creo que si hay que hacer el esfuerzo, yo lo planteé como este derecho a una urbanización que sea ecológicamente sensible. O sea que se puede crecer, pero tiene que ser sensible en lo que va cambiando y transformando y que hay elementos, y acá trato de unirlo un poco con la pregunta de Ignacio del final, de que yo sí, por lo menos personalmente, creo que los territorios hay cabida para todo. Hay cabida para crecer, hay cabida para desarrollarse y hay cabida para proteger. Hay una frase antigua, muy antigua, un principio muy antiguo, no sé si más antiguo, pero digamos hace hartos años, que era como conservar produciendo, producir conservando. Entonces, que un poco acá es lo mismo, o sea, tú no tienes por qué arrasar en la ciudad cuando puedes dejar espacios que son estratégicos, ecosistemas que te garantizan la supervivencia, si no nos va a pasar como Sao Paulo, como Sudáfrica, que se quedaron sin agua, ¿ya? Y no es solo por un tema de sequía, es un tema de gestión y de arrasar, de no cuidar los bosques, de no cuidar las cuencas de agua arriba. Acá en Santiago es un poco lo mismo, estamos en un territorio amenazado. Y digo Santiago, perdón por el centralismo, pero lo digo porque justamente tiene una concentración así terrible de hidroeléctricas, mineras, reservas, y así pasa con todas las otras. Entonces, tenemos que ser capaces de mirar este futuro para que lo urbano, no es que se pierda, yo no digo, nunca he hecho que se pierda, tampoco he hecho que hay dos posibilidades, pero lo sí está claro que siguiendo por esta, el camino es bien oscuro y haciendo una especie como de cambio como de curva de inflexión, tratando de ir para otro camino donde sean las respuestas más locales y nos organicemos y tengamos agricultura urbana y reforestemos, va a ser más posible. Y lo de que plantea Mauricio, súper interesante, porque también, claro, yo no sé si se supera el antropoceno, sino que el antropoceno se resignifica, probablemente se puede también incluso cuestionar de que no somos tan importantes como para dominar geológicamente, por lo menos temporalmente, ¿no? No podemos darnos tanta importancia con lo poco que hemos estado en el planeta, pero sí que nuestra huella es grande y sí que estoy completamente de acuerdo que no sé, se desaprovechó el terremoto para haber hecho otro modelo de desarrollo, pero también cuidado con las crisis, porque las crisis son justamente donde nos insertan y donde nos imponen
políticas que van en contravía de justamente estos temas. O sea, que son justamente ahí donde se aprovechan para que vaya todo en sentido contrario. Pero sí que yo creo que es interesante mirar esa, como el COVID, digamos, o sea, qué mundo vamos a tener, qué normalidad vamos a tener para que tengamos desconfinamiento no solo sanitario, sino que también urbano, de posibilidad de tener espacio público. Ya valoramos cada vez más tener un parque, ¿no? Tener una posibilidad de tener naturaleza. Yo creo que eso hay que dejarlo en la agenda, en los constituyentes, quien sea presidenta, presidente de Chile, y que empiece a mirar estos temas ya no como de algo tan trivial, ¿vale? Dicho esto, voy a llegar a la última parte, que ya queda poquito. Entonces, está esta desigualdad, yo creo que son inherentes a la urbanización. Yo creo que esta imagen es súper como explícita, digamos, como este crecimiento que ataca la naturaleza, y yo creo que, bueno, hay desigualdades que son algunas más obvias que otras. Por ejemplo, yo voy a poner acá Sao Paulo. A la mano derecha, el parque Ibirapuera, que está en el centro de Sao Paulo, que es gigante, que tiene un montón de diferentes elementos, desde museos, cuerpos de agua, bosque, etc. Y se ve lo impactante de contrastarlo con el Sao Paulo, que es una mega ciudad, ¿no? De las mega ciudades del mundo. Y a mano izquierda es una favela que está al lado, colinda con Morumbí, que es un barrio acomodado, ¿no? Donde está el estadio incluso para los futboleros del Club Sao Paulo, el Morumbí, ¿no? Y digamos que esto yo no sé si tiene tanto que ver con la naturaleza, pero sí tiene que ver con los modelos de desarrollo, y tampoco tiene culpa la gente que vive ni en los edificios adinerados, ni tampoco tiene culpa la gente que vive en la favela, pero lo que sí es loco es este contraste, esta desigualdad. Entonces, esta desigualdad convive con una desigualdad de acceso también a las áreas verdes, ¿no? Ese es como el punto, digamos, esta favela de al lado, o sea, si es que tiene un arbolito por ahí. Entonces yo creo que esos son los temas que hay que empezar a hacerse cargo. No es solo un tema socioeconómico, que sin duda que es relevante, y muy relevante. El más relevante tal vez, pero de resolver me refiero, así inmediato. Pero el garantizar acceso a áreas verdes, el garantizar acceso a la naturaleza, debiera ser, y ahí un poco lo relaciono con lo que decía Ignacio, como eso también, de los derechos. Andrés, de los derechos, como los constituyentes, un derecho a acceder a la naturaleza. Entonces, bueno, acá un ejemplo de una ciudad en Manizales, en Colombia, que hace todo un plan donde está todo en verde, todo lo que son los bosques, la reserva, que es lo que digo, que acá nos falta planificar. Eso lo vamos a ver en la tercera clase con el invitado, porque nos falta planificar, nos falta hacernos cargo de lo que tenemos como futuro, como territorio. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué posibilidades hay? Acá lo que decía Mauricio, o sea, como, ¿qué hacemos cuando hay un evento que destruye todo y tenemos que reconstruir? ¿Con qué criterios lo hacemos? ¿Con qué herramientas, no? Todo queda muy al libre albedrío, muy como, porque se mató la planeación, se mató hace rato y hay que volver a instaurarla. Pero acá en inglés, disculparán, pero en el fondo lo que dice infraestructura verde, epistemología gris, o sea, o pensamiento gris, que tampoco sacamos nada con poner arbolitos y senderos y reservas, si seguimos pensando en estas mega infraestructuras, y que lo gris, el cemento es el que domina el mundo. O sea, el cambio también va en que, por ejemplo, desaprovechamos ríos, que los canalizamos en vez de dejarlos libres y con vegetación riparia de río, para que lleguen especies, como se está haciendo en otros países. O sea, esto requiere un cambio total de paradigma, de pensamiento. Y acá, por ejemplo, es lo que plantea de la gentrificación. Esto es un proyecto interesante porque en España pensaban, cuando decían gentrificación, que era un nombre de señora, como gentrificación Pérez, ¿no? Y la gentrificación, digamos que es un tema muy urbano, que es como se empieza a desplazar a población tradicional, porque se empieza a llegar gente nueva, los barrios se empiezan a poner más aburguesados, más restaurantes, más bares, más, bueno, y empieza como a disparar tanto los precios, que la gente que ha vivido tradicionalmente tiene que irse a otros lados más baratos, no puede pagar las contribuciones, etc. Eso ha sido un tema súper estudiado, en Chile ha sido, pero don país gentrificación, en los barrios de Santiago, en Valdivia, en tantos lugares, ¿no? Valparaíso, pero después pasa que es la gentrificación verde. También me gustaría dejar como pregunta en el chat si alguien lo ha escuchado alguna vez, porque es lo que un poco planteaba cuando di el ejemplo de Medellín. O sea, uno hace un parque y ya se está estudiando que
hacer parques incluso te lleva a hacer ciudades más injustas. Y esto a alguien le podrá parecer como ya, o sea, buscar la quinta pata al gato, tratar de ver la desigualdad donde no está, tratar de ver la injusticia donde no está, pero es que yo creo que esta es la mirada sistémica que hemos planteado. O sea, si hay que tener en consideración dónde se hacen las áreas verdes. No solo importan cuántas, no solo importa dónde en el sentido de que hay una distribución igualitaria, sino también importa dónde, donde generen los menos impactos de tipo incluso de gentrificación. O sea, la gentrificación hace que verde significa que la población original de un barrio, ¿no es cierto?, de clase media o baja, por ejemplo, es desplazada por nuevos habitantes con poder adquisitivo mayor, porque quiere vivir cerca de parques. O sea, ¿quién no quiere vivir cerca de un parque gigante? Entonces, eso desplaza a la gente, sube el precio de los alquileres, de las viviendas, incrementa los precios para venderlos, se compran, y lo hace más vulnerable. Y la hipótesis que ha trabajado esta gente, en este caso de Barcelona, es que las ciudades se vuelven más desigualitarias e injustas. Entonces yo creo que es un tema relevante, que la imagen que lo grafica, como que ojo con qué se planifica, vuelvo, insisto en la planificación, ojo con qué se piensa en nuestras ciudades y con qué se piensa de la naturaleza que vamos a proteger e implementar en ella, porque eso inevitablemente, como los espacios son limitados y como la naturaleza tampoco puede ser infinita en las ciudades, ¿no? Porque lo que decía la compañera ahí, que claro, que mejor es más óptimo vivir en ciudades, Cristina, que claro, por el espacio, por el uso de los recursos, pero como también es limitado, entonces hace que estemos en disputa, ¿no? Nos hace que incluso entre nosotros mismos, entre los barrios, estemos en disputa. Esto ya para ir cerrando, unos ejemplos de la vida urbana. A mano izquierda arriba, cómo se ha secado el embalse El Yeso, que es el que abastece de agua a Santiago. O sea, producto del cambio climático y producto de nuestra vida urbana insaciable. A mano derecha, la protección que se busca de la humedad del Culebrón en Coquimbo. Abajo, a mano izquierda, la posibilidad de agricultura urbana, que son parte de las posibilidades de los mecanismos de reapropiación. Eso también es naturaleza. A mano derecha, el Parque Caucari en Copiapó, que también hay que reevaluar si son los parques que queremos todos así. Son un poco calcados, ¿no? El mismo diseño, de los mismos arquitectos, por más que está bonito, o sea, no discuto lo estético, tal vez lo funcional sí, el río está seco, entonces, bueno, y hay que discutir si los parques, ganó premios, ¿no? El Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el orgullo, y habrá que ver si ese es el modelo que queremos de parque urbano o queremos algo más, que sea más inclusivo y más llamativo para usarlo como espacio público. Entonces, finalmente, esta es la reflexión, que está la naturaleza en las ciudades y la naturaleza de las ciudades. ¿Esto qué quiero decir? Que, bueno, a mano derecha, en Yanquihue, se encontró una especie que se llama la tagua, lo dejé, bueno, una nueva especie de tagua, y tiene como la parte del pico más roja, y que fue un hallazgo que hizo un ciudadano, ¿no? Y que después lo ratificaron con una red de especialistas, y eso demuestra la importancia de la especie, de la biodiversidad, en este caso un humedal de Yanquihue. Y a mano izquierda, un ejemplo de una gráfica que me gusta mucho de Medellín, que es como abrirse al mundo urbano desde la naturaleza. Pero lo que quiero decir con esto son dos cosas. Uno, que está naturaleza en las ciudades, que ya lo hemos visto, que es el enfoque más clásico, ¿no? Promover eso, promover la protección de la biodiversidad urbana, promover que tengamos más espacios naturales, pero también, y poco se ha hecho, y también me gustaría dejarlo como un tema que lo podamos desarrollar, la naturaleza de las ciudades. No todas las ciudades son iguales. O sea, así como hay ciudades, por ejemplo, pues hay ciudades costeras, hay ciudades lacustres cuando es un lago, hay ciudades ribereñas cuando por ejemplo, el caso de Valdivia, o sea, de río, o ciudades de humedales, hay ciudades andinas, bueno, nosotros no tenemos ciudades selváticas, pero también las hay. Entonces yo creo que también las ciudades tienen que pensarse diferentes. No podemos hacer como especie de que todo es igual, todo es lo mismo, el mismo molde. Y que Copiapó se trata igual que Valdivia y Osorno y Rancagua. Yo creo que tenemos que ver las diferencias funcionales, tenemos que ver las diferencias estructurales,
tenemos que hacer distinción entre ciudades intermedias, pequeñas, metropolitanas, cómo hacer lo mismo un Puerto Montt creciente, grande, a, no sé, a, qué sé yo, a un Vallenar. O sea, digamos que las metrópolis, cómo van cambiando. Entonces, bueno, esos son un poco los temas que yo quería plantear en esta clase, y yo sé que quedaron muchas cosas abiertas, pero créanme que las vamos a ir cerrando en las otras 3, vamos a ir como haciendo zoom a casos. Yo creo que con los casos es lo más didáctico y lo más cercano, y los invito a que tengan casos, el que tenga casos específicos que los pueda poner sobre la mesa, encantado, de cosas que no conozcamos, de ciudades que tal vez no haya mencionado, y bueno, ese es un poco el desafío que tenemos en este curso, así que los escucho para comentarios finales, preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Francisco. Hasta ahora solo Giovanna pidió la palabra, entonces le damos la palabra a ella y le recordamos a quienes quieran hacer alguna pregunta o expresar alguna inquietud, puedan levantar la mano o pedir la palabra por el chat. También la pidió Mariana, entonces dale Giovanna y luego Mariana y ahí seguimos. Gracias. Apagué la cámara porque como que se me baja el internet, no sé qué pasa. Muchas personas parece que están ocupando el internet. Justamente lo que hablaba Francisco de las comunidades y otros casos. Bueno, yo vivo acá en la región del Biobío, cerca del santuario o la península de Hualpén, el santuario de Hualpén. Y hace poco la municipalidad aceptó un nuevo proyecto para hacer la carretera a las caletas, que son la caleta Peroné y la caleta de Chome. Bueno, nosotros, como yo estoy dentro de una campaña de Salvemos al Santuario, ya que también se han hecho muchos proyectos inmobiliarios. Bueno, el 80% del santuario es de privados, y se quieren rehacer en ese santuario, que son como 2.662 hectáreas, 100.000 viviendas, junto con un hotel, prácticamente la urbanización de todo el territorio natural, siendo que es un santuario y es una reserva natural. Entonces, bueno, con este proyecto ya de la caleta, de hacer de pavimentar ¿cómo se llama? La huella, también se da paso a esta urbanización. Y bueno, no solo eso, afecta también a la flora y fauna y la biodiversidad de todo el territorio. Entonces, bueno, es uno de mis objetivos de estar en este curso, es aprender y ver qué es lo que podemos hacer nosotros como campaña, porque no es tampoco estar en contra de las personas que viven en las caletas, sino que es de cómo se gestiona y cómo se planifica el hacer esta pequeña urbanización que sí o sí va a afectar a la biodiversidad del lugar. Eso quería comentar. Gracias. Gracias, Giovanna. Mariana. Sí, hola. Yo tampoco pongo la cámara porque estoy un poco resfriada, entonces no quieren ver mi cara. Bueno, antes de decir lo que iba a decir, a propósito de lo que dijo la compañera, aguante Hualpén, porque ellos llevan una lucha sostenida harto rato. Ahí en la península, lamentablemente una península que está repartida en varios privados, y da la casualidad que aquí mismo en Santiago está el ejemplo del Bosque Panul, que es un terreno privado y que está amenazado por inmobiliarias, y justamente los dueños de Gesterra, que es una de las empresas que tiene el dueño de ese terreno, también tiene terreno ahí en Hualpén. Entonces es una lucha un poco compartida, así que ahí mando las respectivas fuerzas, aguante. Y bueno, y también uno de los compañeros que está ahí en la lucha por el santuario de Hualpén salió constituyente, así que también muy, muy bueno. No, lo que quería decir y que me llamó la atención de lo que dijo el profe, es que respecto a esto de que de alguna manera al colocar sitios con naturaleza, áreas verdes, como que se produce una especie de gentrificación del espacio y sube el valor de las propiedades en aquellos lugares donde incorporamos vegetación. A mí me parece como un aspecto relevante a tener en consideración, pero creo que si nosotros estamos apuntando a
planificar la ciudad para que sea un lugar donde efectivamente las personas podamos vivir, ¿cierto? Pensar en las ciudades como un lugar que podamos habitar y podamos respirar. No podemos dejar finalmente eso al alero de cómo se tasan estos lugares como usualmente en el comercio, cómo se valorizan las cosas. O sea, yo espero que el día de mañana, si comenzamos a pensar las ciudades de otra forma, eso no tiene que quedar al alero de la misma forma de valorizar la naturaleza o de valorizar los espacios como son, como la que tenemos actualmente. O sea, hay que empezar a pensar en otros instrumentos, no sé, por decir un ejemplo súper básico, concreto, lo que hace Jaude con los arrendos populares. O sea, como que pensar en otras alternativas desde los territorios, desde las bases, desde la organización política, para hacer viable también esta incorporación de la naturaleza en las ciudades y que también podamos vivir y no sufrir las consecuencias de esta mercantilización del espacio en el que vivimos también. Eso quería decir. Vale, Mariana, gracias. Voy con esas dos mientras, y para que no se haga tan largo, y queda Fabián, creo que levantó la mano. Mira, respecto a Giovanna, súper de acuerdo. De hecho, en la bibliografía yo puse como una entrevista televisiva del Santiago Hualpén, y lo puse justamente porque quiero tratar ese tema de que ahora han salido un montón de santuarios de la naturaleza. Es como creciente la figura, es como que se descubrió, oh, hay santuarios de la naturaleza, hagamos. O sea, todo el mundo haciendo, todos los municipios, y es un esfuerzo grande, o sea, declararlo, los estudios, no la estoy desmereciendo, todo lo contrario. Pero el problema que tiene, el pequeño gran problema, es que justamente tiene como, es como si fuera un santuario y tuviera pequeñas islas de privados. Si tiene 100 privados, 100 islas. Si tiene 200, 200 y así. Entonces, al final pasa que son como figuras muertas para mí, ¿no? Que era un poco lo que decía la función ecológica. O sea, lo que iba a pasar es que tú tuvieras propiedad, pero que el santuario nunca dejara de ser santuario y no tuvieras ninguna actividad que vaya en contra de ella. O sea, ¿cómo va a ser un santuario que se puede urbanizar? No tiene sentido. O sea, es como una contradicción, pero clásica de Chile. O sea, ese es un tema, por eso yo la puse ahí y quería trabajar el tema. Ahora que bueno saber que hay alguien que lo conoce, ahí me puede ayudar como a dar como los elementos más concretos, pero digamos que no tiene sentido ninguna lógica, y eso pasa en muchos lugares. Y ahora con el tema de los humedales, se están creando santuarios, y yo he visto, ¿verdad? O sea, pues en Concepción, en Maipo, en todos lados. Entonces, hay que tenerlo como en consideración de que la figura, no es culpa de la figura, ¿no? Pero yo creo que hay que ser más imaginativos, hay que ser más atrevidos y copiar experiencias, porque nos gusta copiar las cosas no tan buenas y las buenas no, de otros países que nos llevan delanteras total y absoluta en cómo proteger territorios urbanos realmente, ¿vale? Eso como respecto a Giovanna. Respecto a Mariana, no sé por qué se me quedó tenía una imagen del panul, pero igual en la cuarta clase lo vamos a ver porque la invitada, parte de sus temas es el panul. Yo creo que un ejemplo de resistencia, de darle la vuelta al asunto, de cómo sigue amenazado, de cómo la importancia que tiene como bosque urbano, ¿no? Que nos acompaña en la Florida. Pero yo también estoy más que de acuerdo contigo que efectivamente este tema de la gentrificación o incluso llevándolo más allá, este tema de proteger un área urbana para que sea del bien común, no puede tener las mismas reglas que cualquier espacio. O sea, no puede ser igual que un mall, en todos los sentidos me refiero, ¿no? Ni en planificación, ni en precio, ni en abordaje, ni en normativa, ni en uso. O sea, tiene que generarnos nuevas preguntas, y me refiero a nuevas preguntas y nuevos usos, y que nos haga cambiar ciertas actitudes como ciudadanos. Entonces yo creo que sin duda que ese es un desafío, que es lo que yo trataba de plantear como idea. O sea, ¿qué sacamos con proteger si después va a generar consecuencias negativas peores de las que pensamos? Entonces es como ponerse en perspectiva y mirar bien lo que estamos pensando como sociedad para el futuro, porque también yo creo que ese es un tema constituyente, ¿no? Como pensar en las generaciones futuras, no todo es lo nuestro, lo de ahora, sino que también es dejarle algo a las que vienen y pensar por ello, cuidar la naturaleza, lo que nos queda, ¿no? Y la que puede haber. ¿Estaba Fabián? Sí, está Fabián, y con eso vamos concluyendo la clase de hoy día. Dale, Fabián. ¿Se me escucha? Hola, sí. Ya. Un gusto, Francisco y demás compañeros. Quería más o menos en forma de sugerencia y comentario
aportar con el tema del megapuerto y lo humedal acá en San Antonio, que en el fondo también es un tema súper relevante. Yo creo que quizás más para la gente de acá, porque, y específicamente yo llevo que nosotros consideramos que somos como un gran humedal, en el fondo que comprende, bueno, todo lo que conlleva con eso, ecosistemas, varias especies migratorias de aves, ojos de mar y una desembocadura de un río que en el fondo no es más que bien la esencia en el fondo de este territorio. Entonces, quería más o menos recalcar la existencia quizás de una fuerte bueno, más allá de la importancia también de los intereses económicos que conlleva el megapuerto, pero también recalcar en el fondo la gran urbanización que va a llevar eso, como el concepto que acabamos de ver en el fondo como ese proceso de intervenir en la naturaleza en pos de eh, privilegiar cualquier otra especie de capitalización, de importancia del capitalismo o de la economía y todo eso. Entonces, claro, en el fondo más o menos recalcar en el fondo esa materia y que también me gustaría que se conversara en un momento, saber más o menos su postura y ver qué en el fondo eventualmente se podría hacer al respecto. Eso. Vale. Vale, para no extenderme, pues ya no estamos pasados y hay que ser justo con las vidas de todos, Sí, pero, no, pero, pero pero para te- cualquier te- otro. no, sí, no, pero digo que lo vamos a dejar. De hecho, me encantó porque coincidentemente son temas que, justo lugares que los tengo como en consideración. Entonces, este está considerado la importancia. Este era justo un ejemplo que decía de Santuario de Naturaleza. O sea, se declara Santuario de Naturaleza el humedal del río Maipo, ¿no es cierto?, en la comuna de Santo Domingo. Exacto, Y a la vez se hace una ampliación del exacto, megapuerto que le afectan a oleaje, le afectan en una serie de efectos negativos. Entonces, como exacto. que se contrapone dos visiones de Estado. Entonces, el Sí, Ministerio de Medio Ambiente protegiendo versus el desarrollo ya, inmobiliario, urbano, etc. Entonces, un ejemplo interesante que podemos desarrollarlo y también invitadísima que nos dé antecedentes a todos. Ahí está mi correo, lo dejé ahí para que cualquiera que quiera interactuar y yo les voy a hacer llegar por medio de Joaquín, o quien él estime como ciertas preguntas para que veamos lo del chat y vayamos avanzando. Yo les pido esa interacción, porque yo creo que lo hace mucho más interesante que no hable solo yo y que tengamos diferentes visiones, ¿ya? Así que le agradezco mucho su tiempo, su disposición y espero que podamos avanzar en los temas, porque les digo, o sea, esto quedó corto sin duda, pero vamos cerrando temas en las otras clases. Gracias.